Bien, muy buenos días a todos los presentes. Este video tiene el propósito de fortalecer disciplinarmente el conocimiento de uno de los autores más representativos de la filosofía moderna, como es Immanuel Kant. Nos ocuparemos en este espacio de su trabajo fundamentalmente epistemológico, que quisiera ir compartiendo, comentando con ustedes a través de las siguientes diapositivas. En principio, es bueno entender que Immanuel Kant se enfrentó a un contexto epistémico particular en su época, que por un lado tenía el racionalismo, en donde se confía plenamente en la capacidad de la razón para conocer la realidad. Claro, esa confianza excesiva frente al racionalismo nos conduce inevitablemente a un dogmatismo. Pero por otro lado también teníamos al empirismo, en donde se señala que hay una limitación del conocimiento humano, sobre todo que en el hombre esa limitación ocurre porque estamos sometidos y supeditados a la subjetividad, a la sensibilidad y a la experiencia. Eso conduce necesariamente a un escepticismo. Pues bien, Kant se enfrenta en ese contexto de su época epistémicamente a esas dos corrientes dominantes. Por un lado, el racionalismo, que genera un dogmatismo, pero el otro conoce que, por supuesto, la razón es muy útil para el conocimiento, pero no cabe depositar una confianza desmedida y ciega en ella. Y también señala que sí, el conocimiento debe comenzar con la experiencia, que lo dice él en uno de sus prólogos a la crítica a la razón pura, pero no se limita a ella. Entonces, Kant intenta corregir esas dos visiones a través de qué? De solución kantiana. Esa solución equivale a pensar en un sujeto que al conocer a la realidad no se limita a recibir información procedente de la experiencia sensible, sino que la conforma empleando elementos que posee a priori. Ese sujeto se va a llamar el sujeto trascendental y esa solución kantiana va a ser el criticismo. Pues bien, entonces tenemos que esta forma en que plantea Kant su solución a esas dos islas, a esos dos extremos, racionalismo por un lado, empirismo por el otro, es lo que se conoce como el idealismo trascendental. ¿Por qué idealismo? Porque nuestro conocimiento recae sobre ideas. La realidad está en la medida en que es conocida por el sujeto, pero también estás intentando que los elementos a priori del sujeto somos encargados de ordenar la información que posee los sentidos, algo a lo cual no nos podemos sustraer por la condición misma de cómo opera nuestro conocimiento. Bien, esto le permite acá desarrollar un plan de su filosofía crítica. ¿Cuál es el plan? Va a someter todos los juicios a la razón pública. ¿Qué se propone con ella? Pues se propone que podamos ser capaces de dar respuesta a las grandes preguntas de nuestro vida. ¿Cuáles son esas grandes preguntas? ¿Qué puedo conocer? Y para eso entonces va a ocuparse de la metafísica. ¿Qué puedo yo hacer? Y entonces tendremos allí todo el despliegue de su época. ¿Y qué me cabe esperar? Que si nos encontramos con toda su dimensión en orden de la política o de la religión. Pues bien, esos ámbitos es lo que nos señala el camino a qué, a la antropología, es decir, a qué es el hombre. Y cuando nos ocupamos de qué es el hombre, desde estas dimensiones podemos perfectamente abarcar todo su aspecto, su completud, todas las perspectivas y los hombres, los cuales justamente salimos ahora. Entonces, ocupémonos en razón de esta dimensión epistémica. Ocupémonos de cuáles son los límites del conocimiento. Tenemos por un problema identificado que nos encontramos con que en la exposición que hace Kant nos señala con la metafísica frente a las demás ciencias, como que considera una ciencia, que estaban en ese momento desarrollándose, de la metafísica en la que menos se ha progresado. ¿Cuál es la justificación de eso? Pues bueno, que la importancia de los temas de estudio de la metafísica eh, es que sus objetos nos obligan, son como un imperativo que no nos pueden permitir abandonarla a su suerte y que nos obligan a ocuparnos de ella, de saber qué es lo que está sucediendo, por qué no prospera como las otras ciencias. ¿Será que es realmente una ciencia? ¿Cuáles son sus límites? Pero también cuáles son sus posibilidades. Entonces, Kant plantea una estrategia, averiguar cuáles son las condiciones que hacen posible que la metafísica
o la física es ciencia, pero también comprobar si la metafísica puede cumplir esas condiciones, esas que hacen a los otros saberes como ciencias exactas y formales. De manera que entonces, en esa estrategia va a decirnos que determinará qué tipo de juicios son los juicios sintéticos, qué es lo que hace que esos conocimientos puedan afirmar lo que dicen afirmar y que eso que afirman sea propiamente un conocimiento. Eso implica establecer condiciones e identificar qué es lo que se hace para que esos juicios puedan ser ciencia. Averiguar, por supuesto, si los juicios de la metafísica pueden cumplir esas mismas condiciones. Si la respuesta es afirmativa, entonces habría que poner los medios para que efectivamente los juicios de la metafísica, teniendo esas condiciones, pueden ser juicios ciertos, verdaderos, como lo son, por ejemplo, los juicios de la ciencia. Si la respuesta es negativa, habría que abandonar la pretensión de lograr un conocimiento científico con una metafísica y señalar que la metafísica no es, en estricto sentido, una ciencia. Pues bien, ese es el plan que diseña Kant de cara a poder establecer cuáles son las condiciones que hacen posible un conocimiento. Para eso, él necesariamente se va a ubicar en qué son los juicios sintéticos a priori y dónde se encuentran esos juicios sintéticos a priori. Entonces, bueno, el día, un juicio sintético a priori debe tener como condición el principio de la no contradicción. ¿Qué se entiende por ello? Pues que no puede ser desaprobado negar un juicio sintético a priori, el probar una falsedad, pero sí la contradicción. También en la experiencia, ¿qué nos dice en la experiencia? Bueno, los juicios sintéticos a priori por definición son previos a la experiencia. ¿Por qué? Porque son a priori. Y si son a priori no pueden contradecirse. ¿Eso qué significa? Como vimos en los índices, que el resultado de negar un juicio sintético a priori puede ser una falsedad, pero nunca una contradicción. Bien, ¿dónde se encuentran esos juicios sintéticos a priori? Sigue siendo una pregunta fundamental. Es de eso, justamente, de lo que se va a ocupar la crítica de la razón. La gran pregunta que atraviesa toda la crítica de la razón pura es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Entonces, para eso, la arquitectura de la razón pura nos muestra primero la estética trascendental, que estudia la sensibilidad. Y en esa sensibilidad nos permite ir identificando cuáles son las condiciones que fundamentan los juicios sintéticos a priori, por ejemplo, en las matemáticas. Y tenemos entonces la lógica trascendental, que es el otro gran apartado de la crítica a la razón pura. En la lógica trascendental está la analítica trascendental, que estudia el entendimiento y lo estudia desde la fundamentación de los juicios científicos en dónde, en la física. Y tenemos la dialéctica trascendental, que se ocupará de la razón y que por lo tanto nos va a identificar cuáles son los fundamentos de los juicios sintéticos a priori, en dónde, en la metafísica. Entonces, fíjense ustedes, el giro copernicano empieza a operar en el momento en que para Kant es indispensable entender de cara a cimentar si la metafísica es o no una ciencia, cómo es que se conoce desde las matemáticas, cómo es que se conoce desde la física y cómo es que se conoce desde la metafísica. En todas estas instancias, en todas esas posibilidades de conocimiento, siempre la pregunta que late ¿es posible? No lo tendrá que demostrar Kant. ¿Es posible los juicios sintéticos a priori en la física? Allí se ocupará Kant. Y cada uno responde a una dimensión. La estética trascendental, la analítica trascendental, y son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica, en el estudio de la razón, no lo de acá. Muy bien, entonces vamos con la estética trascendental. La estética trascendental, decimos, se ocupa de la sensibilidad. Y la forma en cómo Kant va a demostrar que se puede desde los juicios científicos en la estética será a través del conocimiento de las matemáticas. En la sensibilidad, por supuesto, nos encontramos con sensaciones. Una sensación es la afección del mundo exterior al sujeto y que se la provoca, por supuesto, un objeto. Tenemos la sensación, pero también tenemos la intuición, el inmediato que ese sujeto tiene cuando capta una sensación. Y, por supuesto, el fenómeno. En el fenómeno podríamos señalar la siguiente caracterización. Es un objeto captado por la intuición sensible. Y dijimos que la intuición
Es un conocimiento inmediato del sujeto cuando capta una sensación. Y ese fenómeno está compuesto ¿de qué? De materia y que es el contenido de la sensación que es dada posterior. O sea, aquí se opera lo a posteriori, no lo anterior. Todo lo que aquí opera en función y por vía de la sensibilidad es a posteriori. Y eso hace parte de la materia. Pero esta es la forma. Y la forma que es el modo como el sujeto capta esa materia. Y eso no está afuera, está en el sujeto. La pusimos por eso átomo. Esta es la caracterización del fenómeno. El fenómeno es captado por la intuición sensible y el fenómeno está compuesto de materia y de cuerpo. Bien, ¿qué hacemos con esto? Pues, dirán, analicemos lo que en mí, como sujeto trascendental, hay de condiciones para hacer posible la forma del fenómeno. ¿Qué habría? Espacio, dice Kant, y tiempo. ¿Qué son estas? Formas. Formas que, formas puras de la intuición sensible. Lo cual significa que no nos es posible captar objeto alguno si no está en el sujeto las condiciones que hacen posible que lo captemos, que lo percibamos. Todo objeto lo percibimos espacio-temporalmente. Y lo espacio-temporal no está afuera de nosotros, no está en los objetos, sino que está en nosotros como una condición de posibilidad. En este análisis, entonces, Alice, aquí encontramos uno de los primeros elementos más importantes para la fundamentación de los juicios sintéticos a prueba. ¿Por qué? Porque desde el espacio, desde esa condición no pura de intuición sensible en mí, me es posible un conocimiento como la geometría. La geometría yo no la encuentro afuera, la encuentro en la condición de posibilidad de esa forma de fenómeno. Y de la geometría fácilmente derivamos en términos de la lógica, de la matemática y del trabajo del entendimiento a las matemáticas. Y también tenemos el tiempo. El tiempo me permite, en términos de secuencialidad, de simultaneidad, hacer posible mi percepción del mundo exterior. Y desde el tiempo, entonces, yo puedo desarrollar la geometría. Tanto la geometría como la aritmética hacen posible ¿qué? Las matemáticas. Luego, toda la estética trascendental es el Kant para fundamentar la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. ¿Por qué es tan importante para acá la fundamentación de esos juicios sintéticos a priori? Por su carácter de a priori. A priori significa que yo no necesito de la experiencia, del auxilio de la experiencia para poder enunciar, para poder afirmar. Porque antes se creía que si yo afirmaba algo en un sujeto, eso es un juicio, eso que afirmaba, eso que yo le daba además al sujeto, tenía que tomarlo de la experiencia. Si tenía que tomarlo de la experiencia, entonces eso iba a ser de una u otra forma una limitación. Lo que Kant intenta y se propone es demostrarnos que el entendimiento y más allá la razón le es posible como competencia, como capacidad, por propia iniciativa, desarrollar conocimiento, desarrollar juicios sin el auxilio de la experiencia. Por eso son juicios sintéticos a priori. Y esto es tan importante que es lo que fundamenta más tarde aquello que conocemos como la moral kantiana o la ética. Vamos entonces a la analítica trascendental, que es lo otro de lo que se ocupa Kant. En la analítica trascendental, Kant estudia el fundamento de sus juicios sintéticos. ¿A través de qué? De la física. ¿Por qué? Porque en la analítica trascendental, Kant se ocupa del entendimiento. El entendimiento como la capacidad que tenemos nosotros de construir juicios. Y un juicio se construye como la síntesis de lo que me es dado en la experiencia a través de los conceptos o a través de las categorías para construir conceptos. ¿Esto qué tiene? Esto tiene un elemento de uso empírico. ¿Por qué? Porque aquí el entendimiento no se puede separar de toda la experiencia. En tanto que ese entendimiento lo que hace es ocuparse de aquello que percibimos empíricamente, de lo que captamos empíricamente. Pero cuando nosotros captamos algo empíricamente, cuando nosotros nos representamos algo empíricamente, por solo representarlo, eso no significa que lo entendamos, que no sea absolutamente claro.
Allí es donde el entendimiento opera sobre eso que nosotros incluimos o percibimos y aplica sus categorías para darse una síntesis sobre esa percepción. Las categorías, que son el fundamento de los estudios científicos actuales, y sobre todo lo que hace posible que entendamos fenómenos de orden físico, porque todo el conocimiento no es en última sino una expresión de la forma como el entendimiento organiza, sistematiza lo que percibimos a través de las categorías, que son las herramientas de ese entendimiento, que son puras, porque no provienen de la experiencia. Y no se las inventa acá, las categorías ya las había planteado antes Aristóteles. Esas categorías podemos tener para clasificarlas un criterio, un tipo, y lo que ya serían propiamente las categorías. Según los criterios de la clasificación, podríamos enunciar que las categorías se dividen en cantidad, en cualidad, en relación y en modalidad. Según los tipos de juicios, tenemos los universales, los particulares y los singulares en relación a la cantidad. Tenemos los afirmativos, los negativos y los indefinidos según la cualidad. Tenemos los categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos según la relación. Y tenemos los problemáticos, los asertóricos y los apodícticos según la relación. ¿Cuáles son las categorías que se aplican en estos juicios y según esa clasificación? Pues la unidad para los universales, la pluralidad para los particulares, la singularidad, la totalidad, perdón, para los singulares, la realidad para los afirmativos, la negación para los negativos, la limitación para los indefinidos, para los categóricos la sustancia, para los hipotéticos la causa, para los disyuntivos la realidad, para los problemáticos la posibilidad, para los asertóricos la existencia y para los apodícticos la necesidad. Luego, el entendimiento hace uso de estas categorías para poder ordenar, darle sentido, sistematizar esas representaciones o esos fenómenos que se crean a través de las formas puras de la emoción sensible y de la experiencia misma. Lo que le permite entonces hacer al entendimiento o formular al entendimiento los tipos de juicio. Es importante a estas alturas hacer una distinción sobre dos conceptos claves al momento de enfrentarnos al entendimiento y luego de cara a lo que hace la razón en Kant, que son el fenómeno y el número. Los fenómenos son los objetos de nuestro conocimiento, porque un fenómeno es un compuesto de datos que provienen de la experiencia sensible y a los que se le aplican las estructuras cognitivas que aporta su objeto de conocimiento. El resultado de ese ejercicio de entendimiento sobre los fenómenos son las ciencias, porque en la ciencia nosotros estamos objetos, fenómenos a través del conocimiento y desde las categorías podemos enunciar su universalidad, su necesidad y fundamentar las estructuras cognitivas de lo que esa realidad traduce en el sujeto de conocimiento. Y tenemos otra dimensión, que es lo incognoscible, lo que no nos es posible conocer. Eso que no nos es posible conocer lo denomina Kant el no, o la cosa en sí, que está desvestida de todo lo que aporta el sujeto. Aquí el sujeto de conocimiento no le puede dar absolutamente nada. Y allí es justamente donde Kant señala que hay un límite infranqueable para nuestro conocimiento. Lo en sí es incognoscible, lo numérico es incognoscible. ¿Por qué es incognoscible? Porque solamente podemos conocer lo que es objeto de la experiencia, a lo que las categorías del entendimiento pueden aplicar su valor para desarrollar las ideas. De allí que uno pueda comprender cuál es el giro copernicano que establece Kant. La epistemología clásica señalaba que el sujeto experimenta un proceso de adaptación al objeto en su intento de conocer. El objeto es el que determina el sujeto, es el que le impone al sujeto aquello que señala cómo es el conocido y cómo es. El giro copernicano es que ya no es esa preeminencia del objeto, sino que el objeto es el que experimenta un proceso de adaptación al sujeto
para que el objeto pueda ser conocido. Porque, entre otras cosas, están en el sujeto las condiciones de posibilidad, tanto de ser percibido como de ser conocido del objeto. No está por fuera del sujeto, sino que está en el sujeto mismo. Digamos entonces que el conocimiento humano está definido por la sensibilidad, en donde tenemos intuiciones sensibles, están las intuiciones puras del espacio-tiempo y está la sensación. ¿Eso qué genera? El fenómeno. Del fenómeno es que se ocupa el entendimiento, creando conceptos puros y conceptos empíricos, lo que le permite elaborar juicios. Un juicio es un razonamiento que tiende a buscar principios cada vez más generales. Pero tenemos algo que está más allá del conocimiento humano, algo de lo que no nos podemos ocupar porque, o no nos podemos ocupar como nos ocupamos respecto a los fenómenos, que es lo no, esa nubecita que ustedes ven allí. Todo lo que está allí, pero no nos es posible conocer. Y que luego se denomina como metafísica, porque la metafísica se ocupa de Dios, alma y mundo, pero la pregunta es en definitiva lo que está a la base de la libertad fundamental de Kant. Nosotros podemos conocer a Dios, podemos conocer el alma, podemos conocer el mundo, aunque son ideas de la razón, las podemos conocer como se conoce un fenómeno. Porque hasta el momento la gran confusión, la señora Kant, es que nosotros creíamos que sí. Y entonces habíamos abordado una confianza tan excesiva a la razón que la creíamos capaz de conocer a Dios, conocer al alma y conocer el mundo. Pero una de las afirmaciones más contundentes en el ejercicio epistémico de Kant es que el propósito de la razón y el propósito del ejercicio crítico es poder establecer las fuentes, los usos y los límites del conocimiento. Y allí es donde todo este ejercicio que va estableciendo la arquitectura, la práctica de la razón es fundamental. Vámonos entonces a esa parte de la dialéctica trascendental. La dialéctica trascendental estudia el entendimiento, concebido como una facultad que encadena juicios formando razonamientos. Razonamos por medio de ¿qué? De silogismos. Un silogismo es una descripción que se caracteriza porque a través de proposiciones se llega a una conclusión. Por ejemplo, dada la verdad de las premisas, sigue la verdad de la conclusión, sin margen de error. Esa es una inferencia absolutamente clara. Pero en ese sentido, tendríamos que preguntarnos por el problema de la verdad de las premisas. Porque sobre la verdad de las premisas también se puede garantizar la verdad que debemos construir. Y esa verdad que debemos construir se basa sobre los silogismos que cada vez deben ser generales. Por eso es importante establecer una clasificación respecto a los silogismos. Los silogismos son categóricos, son hipotéticos y son disyuntivos. Y nos sirve hacer esa precisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los categóricos han de ocuparse de la idea de algo, los hipotéticos han de ocuparse de la idea del mundo, los disyuntivos han de ocuparse de la idea de Dios. Esas son justamente las labores de las que se ocupa la razón pura. Esas son sus ideas. Ahora, cuando las aplicamos a categorías de las ideas de la razón, podemos cometer errores de ese campo. Porque podemos pensar que el alma es algo, es un objeto a conocer, y eso no es más que un paralogismo. Podríamos pensar que el mundo es un objeto que puede ser conocido como un fenómeno, y así encontramos las antinomias. Y hay quienes entonces también afirman que Dios es un objeto a conocer, cuando para Kant Dios es una idea necesaria, es una idea límite, digamos. Finalmente, si añadimos algo a propósito de todo este esfuerzo por fundamentar la capacidad que tenga la razón para poder desarrollar conocimiento por iniciativa propia sin el auxilio de la experiencia. Y es que eso justamente le da el poder a Kant de hablar como habla de la ética y fundamentar la ética justamente a partir de la razón. Digamos que la ética nos enseña que la razón no limita su acción al ámbito solamente del conocimiento. Y ese otro ámbito al cual la razón también se extiende es a los principios morales, que para ser
legítimos, esos principios morales tienen que ser universales. Y la única forma de garantizar esa universalidad tiene que ver con el carácter de su racionalidad. Por eso podríamos decir, la razón no se limita a una acción en el ámbito del conocimiento solamente, sino que la razón también debe ir la cantidad. Y en tanto principios morales, que para ser legítimos deben ser universales, pues encontramos que para ser universales, los principios morales han de basarse en la razón. Dicho esto, entonces podemos entender que hay éticas materiales y hay una ética formal. Las éticas, por ejemplo, anteriores acá, son éticas materiales. ¿Por qué? Proponían un bien supremo, dictaban normas para alcanzar el bien supremo propuesto, eran de carácter empírico, sus preceptos eran hipotéticos y son heterónomos. En cambio, la ética, según Kant, que es una ética de tipo formal basada en principios de la razón, lo que nos señala es que esa ética está vacía de contenido, es decir, no nos propone específicamente nada, no nos dice qué hacer, sino cómo obrar. En razón de ello, es a priori y sus preceptos son categóricos, no hipotéticos, lo cual hace de ella una ética totalmente autónoma. ¿Por qué es importante saber? Porque en ese sentido, para Kant, lo que pesa más en la ética es el valor moral. ¿Y el valor de qué? Del deber. El valor moral de una acción, dice Kant, no depende de lo que de hecho se haga, sino de la relación que guarda eso que se hace con el deber. Por eso, Kant dirá, hay tipos de acción según la relación con el deber. Hay una acción contraria al deber, que es cuando el sujeto moral conoce su obligación, pero realiza lo contrario. Hay una acción conforme con el deber, que es cuando el sujeto moral conoce su obligación y la realiza, pero por un motivo ajeno al deber. Y hay una acción por deber, que es cuando el sujeto moral conoce su obligación y la realiza porque es su obligación, es decir, en consecuencia con el deber. Y eso es justamente lo que nos lleva a entender por qué Kant al deber lo pone en el elemento fundamental del valor moral. Porque ¿en qué consiste ese deber? Ese deber es un imperativo categórico, porque es el respeto a la ley práctica recogida en ese imperativo categórico. ¿Qué manda en términos de características ese imperativo categórico? Pues manda de forma absoluta e incondicionada, porque aspira siempre a ser universal, es decir, válido para todos los seres humanos. La formulación de Kant en ese sentido es muy clara. Obran según una máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Y finalmente, solamente tendremos una diagnóstico somera que me cabe esperar. Y para esta pregunta se abarcan las dos dimensiones, de las que, o sobre las que no profundizó del todo ni mucho Kant, pero que de todas maneras se coligen un poco de toda esa estructura arquitectónica que Kant plantea. Este aspecto sí lo toma y lo enuncia en la dialéctica trascendental y la crítica de la razón pura, y es la religión dentro de los límites de la razón. ¿Por qué? Porque la razón es la facultad sobre la que se puede fundar la experiencia humana. Y en ese sentido, tanto la religión tiene que pensarse en esos límites de la razón como la política tiene que ser racional. ¿Cómo entendemos esto de que la razón debe fundamentarse dentro de los límites de la razón? Pues que la razón debe alimentarse en términos de postulados de la razón práctica. ¿Cuáles son esos postulados, esos principios? No demostrados, pero se dan por válidos, ya que, de lo contrario, el hecho incuestionable en nuestra moralidad carecería de sentido. Enunciemos, si tienen que ver con los objetos de la metafísica. La libertad humana, sin libertad no hay moralidad. La inmortalidad del alma, que es la tarea moral, es infinita, pero debe ser siempre completada y debe pugnarse por ser completada y debe buscarse por ser completada. Por eso es infinita e incesante su búsqueda permanente, lo que se revierte en nuestra acción como un trabajo permanente sobre nuestros miembros. Y de la existencia de Dios, que ha de haber un ser omnipresente, omnipotente, que recompense en proporción a la virtud. Esto recoge en este armazón elementos que nos ponen a la religión, como la idea de Dios, en términos de los límites de esa razón. Y
A propósito de la política racional, pues sí, hay aspiraciones que tienen que ver con el ideal mismo de la razón. Por ejemplo, culminar la ilustración con la llegada de una época ilustrada, garantizar la libertad civil a los que viven conforme a la razón y las leyes, construir una sociedad regida únicamente por leyes racionales y crear una federación de estados libres que alejen el peligro de la guerra. Estos no son propósitos menores, ni son propósitos formales, ni son utopías, son propósitos reales, condiciones necesarias como consecuencia de una estructura que en términos no solamente del conocimiento se para la razón, sino también en términos del comportamiento con la moral, en términos de la acción y de la organización ciudadana en términos de la política y por supuesto en la universalidad de todo lo que nos puede ser dado en términos de la religión. Sé que este es un paso muy somero, muy ligero en ocasiones y muy superficial respecto a la que no solamente se distinguió por ser un representante de la modernidad, sino que a partir de su concepción de conocimiento del mundo de vida, le legó a la humanidad discusiones y horizontes filosóficos que hasta en la actualidad siguen copándonos y ocupándonos de manera muy activa. Espero que de alguna forma les haya sido provechosa esta presentación. Igual también espero que podamos interactuar a través del correo institucional. Me place mucho orientarles en esta asignatura. Espero que este sea el inicio y la continuación de un camino muy provechoso de éxito para sus vidas. Muchas gracias y muy buena suerte.